dicen que es muy fácil hacer una mentira, Claro, pero por para supuesto. desmontarlo es más difícil. Ujú. Entonces siempre hay que estar a la vanguardia de tener los datos, las estadísticas, porque como usted dice, muchas veces tiran ese tipo de mentiras de forma vil para tratar de Claro. desprestigiar al contrario con el que están debatiendo. Entonces hay que estar pendientes de esos temas, de tratar de tener toda la información al día para poder contrastarla. La verdad, algo que agregar en esta parte es que normalmente es muy difícil, o sea, cuando alguien miente es como muy fácil propagarse porque simplemente es como Ujú. lo más candente, o sea, lo más atractivo, lo que atrae a la gente, es como algo muy extremo. ¿Cómo usted puede evitar esto? Es simplemente educar a una población, al tener una población como... En específico, pero no realmente una identidad como tal. Y nosotros pensamos, bueno, vamos a divulgar ideas que hablan acerca de la libertad, tratar de hablar de estos temas que estaba, por ejemplo, filosofía como lo que habla Mises, lo que habla Hayek, Rothbard, ese tipo de ideas, ¿no? Estamos leyendo, siempre nos estamos instruyendo, trayendo personas que hablen acerca del tema y tratar de brindárselo a los demás, ¿no? Una especie de docencia para las personas en general. Bueno, y mira, dijiste algo bien interesante, ¿no? En Panamá, yo creo que cuando nos preguntan si somos de izquierda o de derecha, nadie sabe qué responder. O sea, todavía esos conceptos Pasa. no están definidos. Es que, a ver, para empezar, no hay un solo partido de izquierda en Panamá. Hay personas que tienen su ideología, tienen su idea, se han intentado conformar, no ha quedado ninguno. Eh, Es que pero en cada partido hay como un tutti frutti, por así decirlo, sí, ¿no? sí, sí, Cada o sea, no hay quien... una identidad per se en Panamá como de ideología política, inclinación. Y eso es una característica bien particular de Panamá. ¿Eh? No sé qué piensan de eso. Son ideas muy personalistas. Si analizamos históricamente, Mm. podemos verlo en la bandera de Panamá. Todos lo sabemos en la escuela, liberales, conservadores, pero a día de hoy existe un partido liberal, existe un partido conservador. No. Pues no. Ok. La verdad lo que hay son herederos de un antiguo bipartidismo que gira en torno a figuras personalistas, no una idea propia, como decir en Estados Unidos, que si tienes un partido republicano, un partido demócrata. Aquí no, aquí giran en torno a la idea, a la imagen y semejanza de líderes, buenos, malos, eso es tema histórico, pero no existe como tal una idea clara o en materia ideológica. Somos un país bastante flexible y hasta nuestra propia constitución, a través de nuestra evolución constitucional, adoptamos al final lo mejor de cada cosa. Pero ustedes son jóvenes y a ver, lo que ha pasado en los últimos años ha sido una fuerte tendencia hacia los extremos. Y yo creo que eso es bien importante entender cómo la generación que viene subiendo entiende las tendencias. Y ha habido tendencias muy progresistas, pero ha habido también una contraparte que ha venido también matizándose desde una perspectiva más conservadora, pero también con elementos económicos importantes. Y, a ver, entendiendo las influencias de afuera, ¿cómo ustedes las perciben en nuestro país? Bueno, principalmente hay un tema de que en Panamá como tal nunca se ha desarrollado el pensamiento crítico propiamente. Ok. Y eso es algo que hemos visto como fundación. Y fue algo que nos impulsó, de hecho, a crearla. Lo que mencionas, los extremismos de ambos lados que polarizan la sociedad y buscan este ente de caos, para del caos acabar con la intelectualidad, con el pensamiento crítico, seguir lo que es la fama, a donde va la mayoría. Y eso lo vemos en lo que muchas personas pelean, que cuando intentas ser inquisitivo en lo que están peleando, no encuentras nada, te encuentras con una pared, te encuentras con que más allá de defender una idea, sea de izquierda, sea de derecha, porque las ideas no son el problema, es la voluntad de imponer una idea sobre las mayorías, sin argumentos, porque se puede imponer algo, pero no se puede convencer, porque para convencer hay que primero persuadir. Ahora, Panamá es un país que tiene ya 35 años, estamos en ¿qué? 2025, sí. 2005, sí. 35 años de democracia, o sea, ninguno de nosotros vio ni vivió la dictadura, estoy seguro, ¿no? Nacimos, crecimos en un sistema democrático. ¿Para ustedes qué significa la democracia? Bueno, significa que cada quien pueda tener una opinión, pueda tener su voz y su voto en las políticas de todos, obviamente. Pero sin embargo, como mencionaba pues previamente, nosotros no tratamos de imponer tampoco ideas, tratamos de buscar que las personas vayan pensando o generen esa corriente de pensar
diferentes cosas, puedan contrastar. Si no están de acuerdo en algo con nosotros, perfecto, lo podemos hablar, podemos debatirlo y llegar a un punto en medio. Ahora que mencionaba a estos autores previamente, hablaba acerca de la libertad de expresión. Y es importante que para libertad de expresión no tengamos que censurar a nadie, porque quizás en medio de dos opiniones puede estar la verdad. Y quizás en medio de debatirlas y tratar de hablar un poco, podemos resolver cualquier conflicto. Pero ¿qué pasa cuando yo digo cosas que pueden comprometer o tergiversar la realidad? O sea, no les quiero dar un ejemplo claro, pero supongamos que yo invento algo, estoy en toda mi libertad de decirlo, pero eso causa repercusiones que pueden afectar a la sociedad. ¿Cómo respondemos a ese tipo de comportamientos? Bueno, respecto a eso, dicen que es muy fácil hacer una mentira, Claro, pero por para supuesto. desmontarla es más difícil. Ujú. Entonces siempre hay que estar a la vanguardia de tener los datos, las estadísticas, porque como usted dice, muchas veces tiran ese tipo de mentiras de forma vil para tratar de desprestigiar al contrario con el que están debatiendo. Entonces hay que estar pendientes de esos temas, de tratar de tener toda la información del día para poder contrastarla. La verdad, algo que agregar en esta parte es que normalmente es muy difícil, o sea, cuando alguien miente es como muy fácil propagarse porque simplemente es como lo más candente, o sea, lo más atractivo, lo que atrae a la gente, es como algo muy extremo. ¿Cómo usted puede evitar esto? Es simplemente educar a una población, al tener una población como más sabida del tema y con muchísimo más pensamiento crítico, más personal. Ellos pueden buscar en internet, ellos mismos quieren saber la verdad y ellos mismos investigan si es verdad o si es falso, y eso es lo principal de aquí, sería tener personas con un pensamiento más crítico. Claro, mira, y yo les hacía la pregunta de la democracia porque hay quienes piensan que ya está la democracia en peligro. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sí, totalmente, y eso es un fenómeno que estamos viviendo propiamente desde este inicio de siglo, podemos decir que estamos a inicio de este siglo. Y de hecho, eso lo menciona el propio Nixon, ya la democracia triunfó, ahora el peligro es mantenerla. Ver que las ideas de la democracia no lleguen a un callejón sin salida, porque la ciudadanía, cuando está decepcionada de algo, obviamente irá por aquello que les pueda resolver, sea democrático o no sea democrático. ¿Qué pasa? Y creo que todos lo hemos escuchado de pronto de nuestros padres o algo, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y precisamente venimos en un país con una joven democracia que costó prácticamente 22 años recuperarla, y es algo que por la incompetencia y la ineficiencia se está viendo en peligro hoy en día. No tanto solo por los políticos, sino por las personas, por nosotros mismos que los ponemos en esos puestos. Creo que cada uno me puede dar su perspectiva también. No sé si todos piensan de la misma manera, pero empezaban diciendo que hay que entender la definición de libertad. O sea, ¿qué entiende cada uno de ustedes por la libertad? Bueno, la libertad es que uno puede hacer lo que considera o lo que considera que aporta a su bienestar, y siempre y cuando cumplas tus libertades sin afectar las libertades del otro individuo. Por eso la filosofía libertaria es muy individualista, ya que no todos somos iguales, ¿no? Por eso no podemos ver a las personas como un colectivo, todos lo debemos ver como individual. Si yo hago lo que me parece bien para mi plan de vida, estará bien siempre y cuando yo no afecte a los demás. ¿Cada uno? Sí, o sea, en el pensamiento más que nada disculpen, el pensamiento más que nada liberal es tener un pensamiento crítico, tener tus propias ideas, marcar tu propio pensamiento, tu propia línea también, no dejarse influenciar mucho por las masas que vienen hoy día con un nuevo pensamiento radical que quieren prácticamente imponértelo, sino que tener tú como persona un pensamiento crítico y tú decidir con la base de la educación, también del conocimiento, tener el mismo pensamiento crítico, decir, ¿sabes? Este es mi pensamiento y esto es lo que yo estoy marcando. Sinceramente, con mis dos compañeros anteriores, como lo habían dicho, no tengo mucho más que agregar. Simplemente estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron. Lo mínimo que podría agregar es que la libertad es hacer lo que yo pueda, siempre y cuando no afecte a los demás. Y eso es la verdadera libertad que queremos, no que nos impongan cosas. Por ejemplo, personas que nos impongan cosas, no eso. Y entender, por supuesto, que solo se respeta la libertad del individuo cuando se le estima y se le ve realmente como lo que es. Entender que cada persona
indiferente de su idea, indiferente de sus creencias propias, es un portador de valores eternos porque trasciende. Es un individuo que debe ser respetado y que nuestra libertad no debe nunca caer en el libertinaje, porque son dos conceptos que son fácilmente confundidos, que se utilizan con fines tanto políticos, personalistas, y entender que la libertad, en efecto, como todos aquí hemos dicho, termina donde empieza la del otro. Porque si bien es cierto, no defendemos la visión colectivista total, sí hay que entender que se vive en una sociedad y se vive en un país, y que la libertad, que es un término muy ambiguo, que se ha prestado para todo tipo de atrocidades a lo largo de la historia, es el respeto irrestricto al individuo y al prójimo. Estamos en un país libre. ¿Ustedes se sienten libres en este país? A ver, el año pasado, 2023, Sí. hubo gente que no pudo salir de su casa. No por la pandemia. Es un tema polémico. Bastante Sí, polémico. Ahora, cuando hablamos de tema polémico, yo les pregunto, o sea, si tú me dices un tema polémico, yo puedo entender, no quiero hablar porque tengo miedo. Entonces, ahí yo puedo decir que no tengo libertad para hablar. O sea, cuando hablamos de temas polémicos, tenemos que decir, o sea, si estamos en un país libre, yo tengo la capacidad de decirlo porque es mi posición, ¿no? Entiendo yo. Yo creo que nuestra libertad se vio atacada gracias a la desinformación, porque hay temas en los que literalmente se mintió. Okay. Fueron flagrantes mentiras y, bueno, vivimos las consecuencias. Yo no podía ir a la universidad debido a que las calles están cerradas y no puedo hacer nada al respecto, porque hay personas que se toman las calles. Yo le llamaría incluso, bueno, no sé si llamarlo así, pero terroristas, algunos, porque realmente Pero mira, toma libertad a los demás. Si alguien llega y te dice, aquí nadie va a salir, y no es del gobierno, y el gobierno no hace nada, o sea, ¿cómo le llamamos a esa persona? O sea, una persona criminal, o sea, porque está intentando en contra de mis derechos. Exacto. sí, hasta cierto punto, y lo pudimos ver, provincias enteras secuestradas, Claro. y ahí sí, en esa materia sí yo concuerdo con lo que usted menciona, de que en efecto la libertad contemplada en materia penal incluso, que es el derecho que todos tenemos, el derecho al libre tránsito, un derecho constitucional y un derecho tipificado en el Código Penal, fue violado y hubo una total ineficiencia de parte del Estado para hacernos valer ese derecho. Ahora, en materia democrática, se diría que Panamá tiene una de las democracias hoy en día más sólidas en temas de elecciones. Claro que no es perfecta, porque nuevamente es una democracia bastante nueva, una democracia que aún es un embrión si la queremos comparar a otros sistemas democráticos de nuestra región, incluso el de Costa Rica, por ejemplo, tiene más garantías electorales, pero hasta ahorita amenazada también, mira lo que acaba de pasar con Chávez. Pero bueno, eso es otro tema, correcto. Exacto. Pero, ¿cuáles son las amenazas que ustedes sienten que tiene Panamá? Y ahora, hablando del tema libertad, esta premisa libertaria se ha vuelto también una herramienta de demagogia por muchos. No voy a decir ningún nombre, pero hay unos que la están usando más que otros. Y se están haciendo, pues, camino, pero en esencia, pues, se imponen ideas también al mismo tiempo. O sea, hay una línea muy delgada entre la imposición, lo que ustedes decían, y realmente el hacer valer la libertad. Sí, ¿qué pasa? El concepto libertario hasta cierto punto es uno nuevo. Fuera de los libros no existía hasta este siglo propiamente. Claro, puedes hablar de distintos autores que se han adherido a la corriente del liberalismo, que es el libertarismo. Pero propiamente hasta Javier Milei fue donde se hizo realmente un eco a nivel internacional. Ahora, lo que él está haciendo en Argentina es lo que se está haciendo en Argentina y no es una fórmula real, porque cada país tiene su idiosincrasia distinta. Entonces, lo importante aquí es ver elementos rescatables, elementos aplicables en materia de eficiencia, en materia tributaria, en materia de reducción, de minarquismo del Estado, a lo que ya se entiende propiamente como anarquía, anarcocapitalismo, porque podemos ver que hay muchas ideas que utilizan esta bandera para hacer valer su agenda propia. Y eso es algo con lo que precisamente solo a través de la ilustración, a través de fomentar el aprendizaje, y por eso es que
estamos como fundación para que haya este choque de ideas, para que haya este debate, se puedan llevar a cabo y se puedan analizar y ver tanto lo factible como lo no factible. No sé si quieren decir algo. Sí, quería añadir de que, como dice Ceballos, cada país tiene su contexto social, político, y creo que en Panamá definitivamente no necesitamos las mismas cosas que necesitó Argentina, porque nuestro factor político ahorita mismo es muy distinto, tenemos problemas muy distintos, y realmente sí podemos solucionarlos a partir de la corriente del libertarismo. Sin embargo, como le digo, son contextos diferentes y cada operación es distinta. Yo quiero tocar un tema que sí es más o menos polémico. Ahí nos despedimos de la gente de Punta del Día con Adrián. Oye, derechos. Aquí en Panamá hay derecho a protestar. Claro. Ajá, pero también yo tengo derecho a libre tránsito. Y hay un montón de derechos. Entonces, la palabra de moda ahora es derecho. Y eso de alguna forma también choca con las ideas libertarias. ¿Por qué? Porque alguien por ahí dijo que tu derecho termina cuando empieza el mío. Correcto. Entonces, ¿yo por qué tengo que garantizar el derecho de otro cuando yo también tengo derecho a exigir? Entonces, ¿cómo concebimos desde la perspectiva libertaria un concepto como el de derechos, ¿no? Porque al final, si se tratara de derechos, todos los niños en Panamá deberían tener buena educación y no sé, aquí la discusión de derechos se ha vuelto como una cuestión de moda, pero en la realidad no es como lo concebimos. O sea, ¿cómo lo concibe la rama libertaria en el aspecto de los derechos fundamentales? Bien, en materia de derecho ya entramos en el terreno legal. Ajá. Para eso tenemos propiamente nuestro órgano judicial. Y presidente es lo mismo que hizo Milei. En materia judicial se mantuvo el aparato legal. Y el aparato legal nos brinda las herramientas para ese tipo de disputas. Véase la pirámide de Kelsen, por ejemplo, donde tienes la jerarquía de normas, desde la Constitución, los tratados internacionales, hasta las normativas, por ejemplo, decir municipales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, que es el caso de la protesta? El caso que está debidamente establecido en la ley. La protesta no puede nunca llegar a la anarquía y la propia ley lo indica. O sea, tú puedes solicitar permiso al municipio, a la alcaldía, a hacer tu marcha, y eso no tiene absolutamente nada de malo. Al contrario, sería malo que no se pudiese hacer. Yo puedo convocar una marcha, puedo reunirme en un parque, puedo hablar en un parque, puedo hacer agrupaciones, puedo expresar lo que mi disconfort, mi sentir. Ahora, si decimos, vamos a cerrar esta calle, vamos a prenderle fuego a esos neumáticos para utilizar el terror como herramienta, ahí es donde ya yo estoy violando la propia ley. Y ahí sí estoy violando no solo los derechos establecidos, sino los de las demás personas. Y el derecho a la propiedad, porque muchas veces, ¿quién se hace cargo de los daños de las protestas? No solo físicos, también económicos. La cantidad de empresas que no facturan un día debido a que hay un cierre y, bueno, mi empresa hoy no generó. Bueno, yo no he visto ningún caso de indemnización por un cierre de calles en el país. Ahora. Pero mi pregunta, pero es mi derecho a manifestarme, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son las amenazas que ustedes creen que tiene Panamá en este momento que afectan o atentan en contra de la democracia? Y yo les quería preguntar, ustedes deben saber más que yo. ¿Hay comunismo hoy en día influyendo? O sea, ¿cómo ven el tema del comunismo? Depende de quién le pregunte. Sí, se le va a decir que sí o no. Pero personalmente creo que sí. Sí hay influencias comunistas, socialistas, sobre todo en las universidades, debido a cómo está la educación a día de hoy. ¿Y creen que es amenaza? ¿Es amenaza eso? Claro, es una amenaza porque al final es adoctrinamiento. Bueno, si hablamos de comunismo como tal, yo diría que es una idea que ya quedó hasta cierto punto sepultada el siglo pasado. Okay. Lo que hay hoy en día es algo nuevo, un fenómeno nuevo, que si bien es cierto, rescata elementos de estas ideas, llamarlas en absoluto comunista creo que sería incluso minimizarlas, porque sería ponerlas en un término paraguas. Entonces, lo que yo diría es que estamos ante un totalitarismo cultural contra las ideas de la libertad. Eso es como yo veo el panorama, porque cuando hablas, y no hay que decir nombres, cuando hablas con muchos grupos de presión social, que es como se autodenominan, y les preguntas por qué estás peleando, te darán un discurso, te darán una línea, pero si les vuelves a preguntar, ok, pero explícame más, cuéntame, ¿por qué estás peleando? Te darás cuenta que te estás hablando con una pared. O sea, no hay argumento. No hay un argumento. Es más una emoción, una reacción, pero totalmente irracional.
Y ya lo que los define, la verdad. Ese aspecto más de emoción, más allá de la lógica, más allá del raciocinio. No hay un argumento, como dice, hay más emociones y hay qué me hace sentir a mí tal conflicto. Claro, ahora, el debate debe existir. O sea, no, Claramente. La fundamentación libertaria no busca imponer. No, buscamos debatir totalmente. O sea, y ustedes están de acuerdo con que la gente piensa distinto. 100%. Claro. 100%. Siempre que haya argumentos, ¿no? Sí. Ahora, bueno, Harari habla de eso, de que no hay como que una idea marcada hoy día, una corriente filosófica como la había durante la Guerra Fría, o eres o no eres. Hoy como que cada quien entiende su visión del mundo de una manera, y eso cómo compagina, ¿no? ¿Y ustedes por qué creen que es el camino libertario lo que nos va a ayudar a tener una mejor sociedad? Nosotros, gran parte de nosotros vemos el concepto libertario como el instrumento a llevar a cabo lo que se entiende realmente como una verdadera redención de las ideas de la libertad, porque hasta cierto punto es el último concepto que ha surgido históricamente, que ha vuelto a reagrupar y a traer estas ideas sobre la mesa. Por ende, lo vemos como el instrumento para instruir a las personas, darles las herramientas de decir, mira, esto es la libertad económica, esto es la propiedad, estos son los derechos fundamentales, porque en los aspectos del libertarismo, y lo menciona Mises en su libro Liberalismo, es el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no puede haber un Estado libertario, porque el Estado libertario necesita un Estado judicial. Entonces, y la democracia, entonces, tiene que estar, sí o sí. 100%. O sea, no, nada de totalitarismo. No, claro. Para aclarar. No. Hoy, el que se denomina o autodenomina libertario se le califica de conservador, de fundamentalista, De fascista. se le califica de fascista, se le califica de religioso, fundamentalista, principalmente protestante. ¿Qué pueden decir al respecto? Bueno. ¿Alguno de ustedes es protestante? No. O sea, para empezar, ¿no? No. No, porque viste con todo respeto, pues lo que pasó con Charlie Kirk, eso, o sea, Sí. trajo un montón y entonces los ultraderechistas, etcétera. Entonces, Sí. como que Y tienes que estar allí porque sí. Sí, se puede ver, por ejemplo, en Argentina. Okay. Milei gana con su vicepresidenta. Su vicepresidenta nunca fue libertaria, al contrario, venía de la derecha peronista toda la vida. Y hoy en día, pues, como se dice muy panameño, cortaron palitos, o sea, no están en buenos términos. Y es porque a veces para hacerse con el poder, las personas se agrupan, se unen. Y eso es lo que se pudo ver, por ejemplo, en Argentina, que tienes a Javier Milei, un libertario, aliándose con fuerzas nacionalistas, conservadores. Esta otra parte de la derecha, que ya es una derecha colectivista, porque la derecha puede ser 100% colectivista. Y eso es similar al fenómeno Trump, que el fenómeno Trump, si lo queremos ver, no tiene ni pies ni cabezas en materia ideológica. Es la voluntad de un hombre popular, carismático, polémico, que agrupa distintas fuerzas. Entonces, Bueno, si hablamos de ideología, bueno, podemos tomar la parte religiosa, que ahí sí tiene un gran componente. Sí. Te quería decir o sea, para ser de una ideología no necesariamente tenemos que tener una checklist de Sí, claro. O sea, claro, no tenemos que que tienes que ser cristiano, tienes que ser conservador. O sea, para formar parte como un espectro, la ideología política es un espectro, no podemos ceñirnos de que, bueno, soy esto y por eso soy libertario. No necesariamente. Con que uno esté de acuerdo con la propiedad privada, el derecho a la vida y el respeto al proyecto de vida de ley del prójimo, ya te puedes considerar libertario, que son los 3 pilares principales. Eso es importante. Mira, me tengo que ir a cambio. Tengo una pregunta acá también. Si tiene un poquito más de tiempo, me gustaría abordar el aspecto económico. Que Claro. estoy seguro que ahí hay un gran componente en la idea, no quiero decir ideología, pero por lo menos en la corriente libertaria, de quién debe tomar las decisiones realmente. Así que si les parece, nos vamos al cambio y ya regresamos.